Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos, seguidores de estos medios, La Verdad, el Cuarto Ángel. Y para aquellos que también por primera vez están mirando nuestro mensaje, una bendición especial también para ustedes. En esta ocasión, como podrán notar, vamos a tratar lo que son la verdad del Cuarto Ángel. Vamos a emplear los mismos textos bíblicos que empleamos en nuestro mensaje, verdades bíblicas versus verdades bíblicas, pero ahora en el contexto hay que buscar un contexto o hay que buscar el contexto. Resulta ser que curiosamente la verdad bíblica cristocéntrica o la verdad bíblica que son para el pecador que no ha sido justificado, no se le busca el contexto. Nunca usted nota a un pastor, a un predicador o con un analista de las escrituras decir, vamos a buscar el contexto de la verdad bíblica que son para el pecador que no ha sido justificado. Pero curiosamente resulta ser que la verdad que se llama no cristocéntrica, la verdad que son exclusivamente para los ya justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás, resulta ser que curiosamente esa verdad cuando se presentan hay que buscarle un contexto. Pero mire qué curioso también. Otra curiosidad es que aparte que se dice que hay que buscar un contexto, se le busca un contexto para terminar diciendo que lo que dice el texto no es así. Oiga, qué cosa. Yo diría, qué diablura. Oiga bien, se dice que hay que buscar un contexto para finalmente terminar diciendo que lo que el texto dice no es así. Quiero, antes de comenzar, citando estas dos columnas, la columna de la verdad de los textos bíblicos para el no justificado y lo ya justificado, una que no se le busca contexto, ni hay que buscarle contexto, según los cristianos justicia propia, vamos a llamarle así, y los textos de la columna de los ya justificados, sí hay que buscarle contexto. Así que antes de entrar en detalle, quiero leer una porción de una declaración del Ellen White. El Ellen White dijo en Primeros Escritos, página 96, primer párrafo, lo siguiente: la verdad es directa. No se olvide ese detalle. La verdad es ¿qué cosa? Directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Wow. Es decir, la palabra de Dios, como dice que es directa, clara y sencilla. Pero los que promueven el error, ellos necesitan buscar un sinnúmero de palabras para poder explicar su concepto erróneo. Y si ustedes notan, por estos medios, la verdad del Cuarto Ángel, nosotros hemos estado presentando estos mensajes de una manera clara y sencilla y directa. Más sin embargo, los opositores de la verdad cometen el error de primeramente a la verdad bíblica que son para el pecador que no ha sido justificada, a eso nunca le buscan contexto y nunca mencionan buscarle el contexto, o sea, no le meten la hermenéutica ni exégesis. Esos textos bíblicos no tienen hermenéutica ni exégesis. Pero a la verdad bíblica que son exclusivamente para los ya justificados, a eso hay que buscarle el contexto, es decir, hay que meterle la hermenéutica y la exégesis para finalmente, después que se le mete la hermenéutica y la exégesis, terminar diciendo que lo que el texto presenta no es así. Así que voy a leerlo una vez más, porque quiero que eso quede bien grabado en nuestra mente. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Ese es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Ellen White, Primeros Escritos, página 96, primer párrafo. Ahora bien, vamos a leer para que usted vea curiosamente.
Curiosamente, resulta ser que cuando usted lee 1 Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, es un texto bíblico que nunca se le busca un contexto, ni se le mete la hermenéutica ni el exégesis. Ese texto bíblico no tiene hermenéutica ni exégesis. Qué terrible. Oye, terrible. Y permítame decirle que ese texto bíblico tiene hermenéutica y exégesis, pero nunca le mete la hermenéutica ni el exégesis. No hay hermenéutica ni exégesis. Eso dice eso y eso es así. Más sin embargo, cuando buscamos el texto contrario, que es el de Hebreos 10:26 al 31, dice que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado. Ah, no, espérate. A ese texto tenemos que buscarle un contexto. Hay que meter la hermenéutica y la exégesis para finalmente terminar diciendo que lo que dice el texto no es así. Que eso de que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, eso no es así. Y mire que yo siempre cito 26 hasta el 31, donde en el mismo texto del 26 al 31 dice: porque si en los días de Moisés, cuando se realizaban los sacrificios, ¿verdad?, por animales, dice que Dios era tan estricto con el pecado, ¿qué no será ahora bajo la sangre de su propio Hijo? Así que para 1 Juan 2:1 no hay que meterle hermenéutica. Esto no hay que meterle hermenéutica ni exégesis, no hay que buscarle contexto. Pero Hebreos 10:26 al 31 sí hay que buscarle hermenéutica, exégesis, dar un sinnúmero de vueltas para explicar un error, porque el error es decir que el que peca deliberadamente sigue habiendo más sacrificio por su pecado. Es lo que enseña la iglesia y los pastores, mientras la Biblia enseña todo lo contrario. Porque la iglesia y los pastores están divorciados de la palabra de Dios. Por eso hay un gran predicador por ahí, he visto su pensamiento, donde dice que la iglesia debe enseñar lo que enseña la Biblia y no es la Biblia que debe enseñar lo que dice la Biblia. Es decir, no es que la iglesia está enseñando realmente lo que dice la Biblia, sino que han puesto, la iglesia tiene su propia teología. O sea, divorciada de la teología que posee la misma Biblia. Muy bien. Juan 6:37. Porque el que a mí viene no le echo fuera. Verdad cristocéntrica. A esa verdad bíblica no hay que meterle teología. No hay que meterle hermenéutica, exégesis y no hay que buscarle contexto. Porque el texto dice que el que a mí viene no le echo fuera. Pero resulta ser que ese texto bíblico tiene un contexto. En un contexto es cierto, pero en otro contexto no es cierto. Como el texto anterior que ya citamos de 1 Juan 1:9. En un contexto eso es una verdad, pero en otro contexto no es verdad. Y la evidencia es el texto que le acompañamos, que le citamos al lado de Hebreos 10:26. Y en este caso, Hebreos 12:17. Es decir, que para Juan 6:37, que el que a mí viene no le echo fuera, no hay que meterle hermenéutica ni exégesis, pero a Hebreos 12:17, donde dice, hablando ya allí con respecto al caso de Saúl, que se da con todo aquel que hace lo mismo, que dice que aunque la procuró con lágrimas, procuró buscar la bendición, pero no se halló oportunidad para la retractación. Otra versión bíblica dice, para el arrepentimiento. Ah, no, espérate. A eso hay que meterle hermenéutica y exégesis. Hay que buscarle un contexto porque no podemos aceptar eso tal y como lo dice ahí. Pero vamos a seguir avanzando. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Ahí no hay que meterle hermenéutica ni exégesis. Eso se acepta así. Pero a número 14:18, donde dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Ah, no podemos aceptar eso así. Que cuando la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, el culpable que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuando dice que ya no tendrá por inocente al culpable, que no va a poder interceder por un culpable, por uno que peca deliberadamente. No podemos aceptar esa verdad así. A eso hay que meterle la hermenéutica y la exégesis, para finalmente terminar diciendo que no es así. Oye, terrible. Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo, pero se volverá a levantar. Dicho sea de paso, permítame decirle, yo no he visto el primer caso, oiga bien, no he visto el primero que haya citado ese texto bíblico en el contexto que realmente está. Pero ese texto bíblico no hay que meter hermenéutica ni exégesis. Así que cuando dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se volverá a levantar,
Resulta ser que eso es así, pero tiene un contexto, como todo lo demás. Pero eso nunca le mete hermenéutica ni exégesis y no entiende que es un contexto, es una verdad, pero en otro contexto no es verdad. Es verdad en el contexto del que cae en manos de los impíos, pero no es verdad en el que cae en el pecado. Porque 7 veces cae en el pecado, no, eso no está hablando en ese contexto. Pero no le mete la hermenéutica ni el exégesis. A ese no hay que buscarle contexto. Al que hay que buscarle contexto es a Ezequiel 3, 20 y 21, 18, 24, verso 26, Ezequiel 33, 12 y 13. Porque Ezequiel, esos textos ya mencionados, dice, dile al justo que no peque porque si peca morirá. Y esos textos bíblicos tienen un mensaje que es para que le diga al justo que no caiga porque si cae morirá, o sea, morirá en su pecado. El texto dice, dile al justo que no peque porque si peca morirá en su pecado. ¿Por qué morirá en su pecado? Porque ya no hay más sangre disponible. Pero ahora ese texto bíblico no podemos aceptarlo. Es al contrario. El mensaje para el justo si cae en el pecado es que se quiere retomar el mensaje que tiene Ezequiel para el inicuo o el pecador, es el que no ha sido justificado. Ese texto bíblico no tiene contexto, no le buscan contexto ni hermenéutica, pero a Ezequiel, los textos que acabamos de mencionar, de 3, 20 y 21, 18, 24, el 26, Ezequiel 33, 12, hay que buscar la hermenéutica, el exégesis, para finalmente terminar diciendo que eso de que si el justo peca, morirá en su pecado, que no tendrá oportunidad para retractación, eso no se puede aceptar así. Pero el texto simple y llanamente lo dice así. Romanos 5:19, ese es otro texto bíblico. Razones, mi amigo, yo estoy presentando esta verdad. Analice, vaya hacia atrás, analice todos los predicadores, entre a YouTube, entre donde usted quiera, busque para que usted vea que ninguno de estos textos bíblicos de la primera columna necesita hermenéutica ni exégesis ni buscarle contexto. Y curiosamente lo de la segunda columna es que necesita la hermenéutica, la exégesis para finalmente terminar diciendo lo contrario de lo que dice el texto. Vaya, terrible. Así que Romanos 5, 19 y 20 dice allí que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que ese texto se cita mucho, se conoce mucho, pero nunca usted ha visto a un predicador citando ese texto en su contexto. Es decir, miren, ese texto es una verdad en un contexto, pero en el otro contexto no es verdad. Porque vamos a volver a hacer una recapitulación, pero ahora usándolo en el otro contexto, en el contexto que están cada uno. Porque la Biblia no se contradice. Por eso en un tema anterior grabamos un tema titulado Verdades bíblicas versus verdades bíblicas. Verdades que están opuestas. Porque las verdades que son para el pecador que no ha sido justificado están opuestas a las verdades que son para el que ya ha sido justificado y vuelve hacia atrás. ¿Por qué están opuestas? Porque en una columna, esos textos bíblicos, hay redención, hay esperanza de salvación, pero en el otro ya no hay esperanza de salvación o redención. ¿Y por qué? Porque ya no hay más sangre disponible. Por esa razón, ¿por qué? Porque no hay gracia sin sangre para el transgresor. Para el transgresor que hay gracia sin sangre, para el pecador que no ha sido justificado, pero no hay gracia sin sangre para el que ya fue justificado y volvió hacia atrás. Y como ya no me hay sangre disponible, no se puede otorgar una gracia sin sangre. Terrible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muy bien, continuamos. Así que por lo tanto, segunda de Pedro 2, 20 y 21, que es el que está pareado con Romanos 5, 19, a este texto sí hay que buscar hermenéutica y exégesis, donde dice allí que el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de la justicia y volvió hacia atrás, mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Por lo que dice Ezequiel 3, 20 y 21, por lo que dice Ezequiel 18, 24 y 26, por lo que dice Ezequiel 33, 12 y 13, por lo que dice Números 14 y 18, por lo que dice Hebreos 12 y 17, por lo que dice Hebreos 10, 26 al 31 y por las otras verdades bíblicas que vamos a presentar más adelante. Por eso dice la Biblia que mejor te hubiera sido no haber nacido, simplemente porque no hay más sangre disponible. Pero esta verdad bíblica de la segunda columna, de segunda de Pedro especialmente, que es el texto que se corresponde ahora con Romanos 5, 19 y 20, hay que buscarle la hermenéutica para finalmente terminar diciendo que sí puede ser restaurado cuando la Biblia dice todo lo contrario. ¿Están mirando qué cosa más terrible? Muy bien.
Verdades bíblicas que no necesitan contexto, que no se busca contexto, que no se busca hermenéutica. Miqueas 7:19. Porque el Señor tomará nuestros pecados, los echará en la fondo de la mar y no se acordará más de ellos. Qué curioso. Ese texto bíblico tampoco tiene contexto, no tiene hermenéutica, no tiene exégesis, eso no tiene de nada. Qué cosa esta, Pero permítame decirle que realmente tiene su contexto. Porque esa promesa es para el pecador que no ha sido justificado. Pero no se aplica a aquel que sus pecados fueron tomados, se echaron al fondo de la mar y como el cerdo vuelve a su propio vómito, o como el perro que vuelve a su propio vómito, o el cerdo que vuelve a la inmundicia. Esa promesa no es para ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque ya no hay más sangre disponible. Pero ellos no le buscan hermenéutica ni exégesis a ese texto bíblico. Por eso es que hay personas que dan 7 y hasta 8 bautismos, especialmente en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque esos son textos bíblicos que ellos no le meten hermenéutica ni exégesis. Es terrible. Mientras que al mismo tiempo que no le meten hermenéutica ni exégesis, no le buscan contexto, a los otros textos bíblicos, que son los que le dan a conocer que ya no hay más sangre disponible, que así como los nombres que son borrados del libro de vida no se vuelven a inscribir de nuevo, también los nombres que se borran del libro de la iglesia no pueden ser inscribidos de nuevo. Porque los nombres que son borrados del libro de vida, si se puede inscribir de nuevo, también el cielo podría inscribirse de nuevo. ¿Y cómo es que la iglesia realiza una obra contraria a la que se hace en el cielo? Porque supuestamente se sobreentiende que lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, lo que se ate en el cielo será atado en la tierra. Pero ahora resulta ser que se ha divorciado el asunto. Vaya, terrible. Así que Miqueas 7:19 es un texto bíblico que mencionamos que no tiene contexto ni hermenéutica. Claro, lo tiene. Estoy hablando en el contexto de lo que rechazan la verdad de la segunda columna. Por ejemplo, Gálatas 2:17 y 18 dice que el que fue sacado de la inmundicia y fue justificado, perdón, el texto dice que el que fue justificado y después de haber sido justificado fue hallado pecador, ¿es Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Ese texto bíblico hay que buscar la hermenéutica porque no podemos creer que después que una persona fue justificado, si fue hallado pecador, o sea, culpable, como dice número 14:18, que no va a ser justificado porque en el santuario no se intercede por el pecado deliberado. Tenemos que meter la hermenéutica a Gálatas 2:17 y 18 para finalmente terminar diciendo que lo que dice Gálatas 2:17 y 18 no es así. Busquen que todas estas personas, estos laicos, pastores, ancianos, escuelas de teología, han cometido el error de poner a contradecir la columna de verdades bíblicas que son para el pecador que no se ha justificado, ponerla en contradicción con la verdad de que son para ellos justificados, para que se mantenga fiel y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Para uno hay hermenéutica, exégesis, hay contexto, pero para el otro no hay. Eso no es justo. Porque así como hay una columna de verdades que hay que meterle hermenéutica y exégesis, también al otro hay que meterle hermenéutica y exégesis porque ambas la poseen. Muy bien. Hechos 3:19. Bueno, la Biblia dice arrepentido y convertido para que sean perdonados vuestros pecados. Así que ese texto bíblico no le vamos a meter hermenéutica ni exégesis. Pero resulta ser que 2 Corintios 7:10 habla de dos clases de arrepentimiento. Uno que produce salvación y el otro que produce muerte. No se le explica que ese texto de Hechos 3:19 es el llamado y la promesa de Dios, el mismo que se hace en Ezequiel para el inicuo o el pecador que no ha sido justificado, que se le llama el arrepentimiento. Pero no es lo mismo para el que ya fue justificado y volvió hacia atrás, porque la Biblia lo que dice es que morirá en su pecado. ¿Y por qué? No porque Dios lo dejará de amar, porque Dios siempre lo amará. Pero no le quedará de otra que como el diablo a sus ángeles pegarle fuego. ¿Por qué? Porque ya no hay más sangre disponible. Así que por lo tanto, como no hay más sangre disponible, aún amándolo, Dios tendrá que pegarle fuego. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Y ese texto bíblico es especialmente para el que ya fue justificado. Y en un segundo plano se le puede aplicar a aquel que se presenta la verdad y rechaza la verdad, es decir, que nunca decide no aceptar la verdad del Evangelio. Pero Romanos 6:23 es especialmente para los que ya son justificados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso indica que muere espiritualmente y para Dios, aunque esté vivo, ya está muerto. Como para Dios, el que está muerto todavía para él vive
si murió en la fe. Mira qué cosa. Es muy delicado el que tú estés muerto para Dios, aunque estés vivo, porque así como para Dios Abraham, Isaac y Jacob, él dijo que aunque Abraham, Isaac y Jacob están muertos, para él ellos viven. Pero hay personas que aún estando vivos, para él está muerto. El que está muerto para él no vale, porque los muertos no van para el cielo. Para el cielo nada más van los vivos, aunque estén muertos. Es muy serio lo que estamos diciendo. Muy bien. También ya tenemos Mateo 27:3, Filipenses 2:3. Bueno, ok. Ahora Ezequiel 18, 21 y 23, ya eso está entredicho. Ese texto bíblico donde dice, ve dile al inicuo o al pecador que él morirá, pero si él se arrepiente, vivirá. Ese texto bíblico no necesita hermenéutica ni exégesis. Pero, y otro texto bíblico que ya lo habíamos citado anteriormente, el 18, 27, 28 y 24, como dijimos anteriormente, esos sí necesitan hermenéutica y exégesis. Pero resulta ser que realmente Ezequiel 18, 21 al 23, que es el mensaje para el pecador, también tiene su contexto. Hay que meterle la hermenéutica y el exégesis, porque esa promesa no es para el ya justificado que vuelve hacia atrás, es para el inicuo o el pecador. La Biblia emplea el inicuo o pecador para el que no ha sido justificado, está en ese contexto, no está en el contexto del justo, que una vez que ha sido justificado, el pecador que ha sido justificado, que es justificado y vuelve hacia atrás, no es para ese. La promesa de Ezequiel 18, 21 al 23. Porque cada texto en Ezequiel tiene un llamado para el pecador y uno para el justo. Otro texto bíblico que no necesita hermenéutica. Excúsenme que tenemos una llamada por ahí, lo tumbamos. Isaías 1, 18 y 19 dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es otra verdad bíblica que no se le busca contexto, esa es otra verdad bíblica que no le meten hermenéutica ni nada por el estilo. Siempre se la cita sin hermenéutica ni exégesis. Pero Marcos 3:29, que dice que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado, que no es más que el mismo pecado deliberado de Hebreos 10:26, que ya hemos dicho que en número 15:30 habla que el que peca intencionadamente blasfema y debe ser muerto. Es decir, que el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado deliberado es lo mismo. Simplemente los autores lo que hacen es que usan términos diferentes, pero el mensaje lo extraen del mismo lugar. Uno toma el término blasfemia y el otro el término pecador. Pero estos textos bíblicos de Marcos 3:29 y 28 específicamente, y Hebreos 10:26, sí hay que meterle hermenéutica y exégesis para finalmente terminar diciendo que no es así. Ya tenemos Mateo 18:22, donde dice allí, donde ellos le dicen, no, porque el Señor perdona hasta 70 veces 7. Yo no le meten hermenéutica ni exégesis a eso. Cuando realmente Mateo 18:22 no dice que el Señor perdona hasta 70 veces 7. Miren qué cosa, lo citan de manera errónea. No le dan hermenéutica ni exégesis. Y estamos hablando, señores, de pastores, laicos, ancianos y de universidades en todos los lugares. Se toma ese texto bíblico para decir lo que el texto no dice. Y no le meten la hermenéutica ni el exégesis. Más sin embargo, a esos 32-33 sí hay que meterle hermenéutica y exégesis, donde Jehová dice, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. No, espérate, eso hay que meterle hermenéutica y exégesis, porque no es verdad. Al que peque contra Dios no lo va a borrar porque tenemos un abogado. Sí, pero ese abogado no es para aquel que Jehová está diciendo que el que peque contra él lo borre de su libro. Porque ese texto es para otro tipo de personas que no es para el que peca contra Jehová. Porque ese texto nos dice, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Jehová está hablando para aquel que peca deliberadamente, no para el que peca por ignorancia, error o equivocación. Porque ahí tenemos la evidencia de Hebreos 9:7 que dice que en el santuario se hacía expiación por los pecados de ignorancia. Y efectivamente hoy en día se hace expiación por los pecados de ignorancia. Y Santiago 4:17 dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es el que es borrado del libro de la vida. Pero el que peca no sabiendo lo que estaba haciendo, entonces el Señor lo que hace es que le da a conocer el error para que se aparte y no cometa el error y sigue en paz con Dios. O sea, ese siempre está en paz con Dios. Así que por lo tanto, mi amigo, lo podemos dejar aquí. Esta hermosa sesión quisimos presentarla en el contexto
de que hay un conjunto de verdades que los predicadores, pastores, ancianos y universidades no le meten la hermenéutica y la exégesis, pero que a los textos bíblicos de la segunda columna, que son para los ya justificados, hay que meterle la hermenéutica y la exégesis para finalmente terminar diciendo que lo que el texto dice no es así. Así que por lo tanto, Juan 1.9, donde dice que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, hay que ser íntegro y darle a entender a la iglesia y al mundo que esa promesa es solo una verdad en un contexto, es una verdad para el pecador que no ha sido justificado, pero no es cierto para el que ya fue justificado y volvió hacia atrás. Y la evidencia bíblica, Hebreos 10:26 al 31, hay que aplicarle a la persona que Juan 6:37, donde dice que el que a mí viene no le echo fuera, es una verdad en un contexto, pero en otro contexto no es verdad. Así que es verdad para el que viene a él que no ha sido justificado, pero no es cierto para el que vuelve hacia atrás, después que vino y fue recibido y no había sido echado fuera. Después que fue recibido, se le dio bienvenido, no se le echó fuera y vuelve hacia atrás, no se crea que será bienvenido. El deseado de toda la gente, página 260, dice que Judas no fue echado fuera, pero tampoco se le dio la bienvenida. Es decir, no te confíes creyendo que por el simple hecho que no se te eche fuera es señal de que eres bienvenido. Eso sin mencionarle de que no todo el que viene atraído por el Espíritu Santo a la iglesia, porque hay más personas atraídas por el diablo que atraídas por el Espíritu. Siempre hemos enfatizado esa parte para que se tenga siempre presente. Salmo 51:17 también tiene su contexto, donde allí dice que al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Eso es una verdad en un contexto, pero en otro contexto no es cierto. Hay que ser íntegro, métanle la hermenéutica, la exégesis, porque eso está en el contexto para aquel que no ha sido justificado. Todo hombre que venga a Dios contrito y humillado será aceptado y bienvenido, todo pecador. Pero no será lo mismo con el pecador que vino contrito y humillado, fue aceptado del Señor, fue justificado, fue perdonado, fue limpio de su pecado y volvió hacia atrás. No se crea que va a ser porque venga con el corazón contrito y humillado, será acepto. Usted puede ver eso en Hebreos 12:17. No todos los corazones contrito y humillado Dios los recibe y no deja de recibirlo. Todos los corazones contrito y humillado del pecador que no ha sido justificado, Dios los recibe. Pero del que ya fue recibido y volvió hacia atrás, ese no. Por eso la palabra todo tiene un límite. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese todo tiene un límite. Ese lo puedo todo en Cristo. Yo no puedo robar, ni matar, ni asesinar, ni fornicar, ni adulterar. Todo eso yo no puedo hacerlo en Cristo. Entonces el todo tiene un límite. Proverbio 24:16. Aplíquele la hermenéutica. No emplee Proverbio 24:16 para decirte que todas las veces que usted caiga en el pecado será justificado. Eso es mentira del diablo. Porque el texto no está hablando de la caída del justo en el pecado. Es de la caída del justo en mano de los impíos. Así que seamos íntegros. Vamos a meterle hermenéutica y exégesis a los textos que son para los no justificados, la cual ningún predicador ni pastores le meten la exégesis ni hermenéutica, sino que quieren meterle hermenéutica y exégesis a los textos bíblicos que son para ellos justificados y vuelven hacia atrás. Donde la palabra simple y llanamente dice que ya no hay más sangre disponible, los textos bíblicos sí dicen simple y llanamente que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Así que Romanos 5:19, sea íntegro, métale la hermenéutica de exégesis. Es cierto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es cierto, un contexto para el pecador que no ha sido justificado, no importa cuán bajo haya caído. Donde abundó el pecado, hay una gracia mayor que sobreabunda. Pero es una verdad en el contexto para el pecador que no ha sido justificado, pero no es una verdad en el contexto de aquel que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una vez que sobreabundó la gracia, vuelve nuevamente como el puerco al lodo o como el perro a su propio vómito. Ahí no se aplica ese texto bíblico. Por lo tanto, métale la hermenéutica y la exégesis. No quiera meterle ese texto bíblico donde no entrando en contradicción con la verdad de que están ya profetizadas y dichas por la palabra de Dios. Miqueas 7:19, que el Señor tomará nuestro pecado y le echará en la fondo de la mar y no se acordará más. Eso es verdad, pero no es cierto en otro contexto. Es una verdad para el pecador que no ha sido justificado, que el Señor no le tomará nuestro pecado, y a los que fueron justificados tomó nuestro pecado, lo echó en la fondo de la mar y no se acordará más de ello. Pero si vuelve hacia atrás, no crea que el texto se aplica. ¿Por qué? Porque no hay más sangre disponible. Y la evidencia bíblica son los textos que la acompañan al lado, como Gálatas 2:17-18, Hebreos 9:7, entre otros. Sin mencionar la declaración de Elena de White en la Review Angera
28 de septiembre de 1897, donde ella dice, y la hemos citado, que aquellos que tuvieron la segunda prueba, si no permanecieron fiel y volvieron hacia atrás, el Señor no le daría una oportunidad en el cielo, porque crearían una rebelión en el cielo. Hechos 3:19, arrepentido y convertido para que sean perdonados vuestros pecados. Eso es una verdad en un contexto, pero en otro contexto no es verdad. Es una verdad para el pecador que no ha sido justificado, pero no es verdad para el que ya fue justificado y vuelve hacia atrás. ¿Por qué? Porque no hay más sangre disponible, simple y llanamente. Y ahí estamos los textos que lo acompañan, 2 Corintios 7:10, que habla de dos clases de arrepentimiento. Uno que produce salvación, que es el que se da al pecador que no ha sido justificado, y el otro para aquel que vuelve hacia atrás, donde lamentablemente su arrepentimiento le produce muerte, remordimiento. ¿Por qué remordimiento? Porque ya no podrá gozar del don celestial del cual tuvo la oportunidad y volvió hacia atrás. Ezequiel 3:18-21. Dile al inicuo, al pecador, que morirá, pero si se arrepiente, vivirá. Eso es una verdad. Y es una mentira al mismo tiempo cuando no se le aplica en el contexto en que debe ser. ¿Por qué? Porque en el contexto de que ya fue llamado, el inicuo que fue llamado y que se le otorgó el perdón, si vuelve hacia atrás, que ya ha declarado justo, dice que morirá en su pecado. Isaías 1:18. Que el Señor tomará nuestro pecado, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, y si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Eso es una verdad en un contexto, pero en otro contexto no es verdad. Porque eso es para el pecador que no ha sido justificado, pero no para el que vuelve hacia atrás. Y las evidencias bíblicas ahí las tenemos en Marcos 3:29 y Hebreos 10:26. Y eso de que el Señor nos perdona hasta 70 veces 7, eso es mentira del diablo, eso no está escrito en ninguna parte. Sí es cierto que el Señor está dispuesto a tolerar tu pecado hasta 70 veces 7 antes de la justificación, antes del perdón, pero no después justificado. Así que mis hermanos, hasta aquí hemos presentado esta sesión titulada Hay que buscar el contexto, enfatizando de que esta verdad solamente se le quiere buscar el contexto a las verdades que son para los ya justificados, para finalmente terminar diciendo que lo que dice el texto no es así. Pero hay que ser íntegro, porque hay que meter la hermenéutica a los textos bíblicos que son para el pecador que no ha sido justificado y para los ya justificados. Recordándole que la Biblia no se contradice a sí mismo y que la verdad para los ya justificados y no justificados hay un contraste entre ellos, porque hay uno que tiene esperanza salvífica, mientras que el otro no, porque no hay más sangre disponible. Así que por lo tanto voy a concluir una vez más leyendo la lectura que hicimos al inicio. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Ese es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Primero de Cristo, página 96, primer párrafo. Así que bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Fue un placer, una vez más, presentar la verdad del cuarto ángel en el contexto de que hay que meterle la hermenéutica a ambos textos bíblicos y ser íntegro, porque esa promesa de la primera columna es cierto en un contexto, pero en otro contexto no es cierto. Así como también lo de la segunda columna es cierto en un contexto, pero en el otro contexto no es cierto. Porque donde dice que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu se cayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento, ese texto no se le aplica al pecador que no ha sido justificado, pero sí se le aplica al que ya fue justificado y volvió hacia atrás. En ese contexto sí es cierto. Así que Dios me lo bendiga, esperando que haya sido iluminado. No se olvide compartir, compartir estos mensajes, y si no se ha suscrito, que se suscriba para que así le pueda continuar llegando los mensajes de estos medios, la verdad del cuarto ángel. Bendiciones y hasta la próxima. Le habló su amigo hermano Nelson Cuarto Ángel. Bye.